Quedamos en explicar sistemas, perdón, no, software de sistema, software de programación, perdón, software de aplicación. Esos dos, más o menos, hicimos algunos ejemplos. Hicimos ejemplos de Microsoft, hicimos ejemplos de Google, hicimos ejemplos de software libre, hicimos, bueno, algunos ejemplos de programas que son de aplicación o software de aplicación y software de sistema. Y yo les dije que ahora había que ver sobre los de programación. Básicamente, el software de programación es aquel que permite trabajar con un código o un lenguaje para crear las instrucciones, para crear los datos en base a lo que tenemos como elementos, ¿sí? Con lo que queremos hacer. Yo voy a ir por aquí, por este lado primero, y voy a ir a este lado, ¿sí? Bueno, como le decía, software de programación es el primer ítem a tener en cuenta. Dentro de los software de programación tenemos que ver algunas situaciones puntuales. Vamos a ver los lenguajes que hay de programación y vamos a ver que para poder usar este software, la persona que lo utilice tiene que tener algún conocimiento y para ello vamos a ver que hay programadores o ingenieros en sistemas o analistas de sistemas, ¿sí? Que son las personas que manejan estos códigos, estos lenguajes, que crean bueno, que crean una instrucción. Esa instrucción casi siempre se basa en lógica y en eh, lo que es un poco el uso de algunos conceptos relacionados con álgebras o matemáticas, ¿sí? Que hay que conocer o hay que manejar dentro de la programación. No es simplemente yo voy a hacer funcionar de forma mágica, ¿no? Acá tiene que verse mucho lo que es la matemática, tiene que ver mucho la lógica y tienen que saberse usar esos programas y saber el lenguaje. No todos los lenguajes son de la misma forma. Algunos programas están hechos en un lenguaje, otros en otra, hay que identificarlos. Y por lo tanto, para trabajar con software de programación, los programadores tienen que estudiar, ¿sí? Algo, como algo concreto. Si yo no soy programador mágicamente, tengo que tener conocimiento, estudiar al respecto, conocer la lógica, como en este caso se tiene que utilizar, pero para ello también tengo que tener el mismo programa, un programa que es creado para utilizar lenguaje. Y ese lenguaje permite crear software puntuales, como por ejemplo puede crear un sistema operativo, puede crear un programa de aplicación, ¿sí? Y también pueden ser esos programas de aplicación unos juegos mismos, un jueguito, por ejemplo. ¿Un jueguito qué es? Un jueguito es un software de aplicación. ¿Qué estoy haciendo? Estoy creando un software dedicado al entretenimiento. ¿Qué quiero hacer? Quiero jugar a la pelota, por ejemplo. Entonces, ese programa es pensado para ese tipo de entretenimiento, ese tipo de acción, ¿sí? Pero no surge mágicamente. Eh, Señor José, ¿puede leer esta parte que está marcada? Donde dice son aquellos programas. Son aquellos programas que permiten al programador programar, es decir, desarrollar otros programas, usando para ello diferentes lenguajes de programación. Ejemplos son los dos editores de texto. Al escribir programas, un lenguaje concreto, por ejemplo, Java, Pascal, MS2. Herramientas de diagnóstico de programas, como por ejemplo el programa de Everett, Sonia, programa depuradores de código, etc. Bien. Bueno, son algunos ejemplos que también ustedes lo pueden poner como dentro de lo que tienen que investigar para la tarea también, ¿no? Eso tengamos en cuenta. Bien.
Bien, ahí dice Avelina que está lento el internet, no sé qué. Yo le digo que para mí no está cerca del router, ¿sí? ¿Cuáles son las condiciones que tienen que tener en cuenta para poder entrar siempre? Tengan en cuenta estar cerca del router, tengan en cuenta cuánta gente está conectada. Por ahí ustedes van a decir, no, está lenta la conexión. Puede ser que esté lenta la conexión. Y si está lenta la conexión, ustedes tienen que ver con hacer bajar un programita que es un testeador de velocidad, ¿sí? Que se utiliza para testear velocidad. Que yo, por ejemplo, en el caso que cuando veo que está lenta la conexión, antes de hacer el reclamo, tengo que ver si no es que es consumo, que están descargando de más en el colegio. Por ejemplo, cuando estábamos en el colegio, yo decía, oh, profe, está lenta la conexión, no sé qué pasa. Entonces yo, antes de ir a reclamarle a la gente de que me brinda el internet, ¿qué tengo que hacer? Primero desconecto todo, pruebo yo que la velocidad que me está llegando es la óptima, y luego de ahí, si no es eso, tengo que ver si hay algún tipo de descarga masiva que está haciendo alguna persona, y tengo que analizar esa situación, ¿sí? Volviendo al tema este de la chiquita Avelina que me está diciendo que está lenta la conexión, puede ser que sí esté lenta en su casa, puede ser que ella esté lejos del router, puede ser que estén muchos conectados también. ¿Se entiende o no? Por ejemplo, en el caso tuyo, José, yo sabía a partir de Guaymas Marcos, me enteré de que, por ejemplo, te tienen a media la conexión. Ahora, tienen solo megas, si tienen un solo mega y son, a ver, yo creo que son como 5 ustedes, 4 que estén usando, 4 que estén usando a la vez. Y en la casa de Marcos sean 3, 4, son 8 personas por un solo mega, están fritos, ¿sí? Están complicadísimos. Ahora, si me decís que tengo 6 megas, tengo 10 megas para 8 personas, de 10, no de 10, porque para mí yo tengo 10 megas ahora y yo estoy solo, y para mí es poco. Yo, por ejemplo, si yo tratara de pedir, diría, para mí dame 15 megas y ando más o menos bien. Y 15 megas de bajada y 15 de subida, porque uno tiene que tener en cuenta cuando descarga y cuando sube. Por ejemplo, si yo quiero subir algo, yo estoy hablando en este caso, estoy necesitando velocidad de subida. ¿Sí? Eso tengamos en cuenta también. Y la subida yo no tengo buena, yo tengo mala subida. Por eso por ahí no me van a escuchar bien o va a llegar un poco lento o va a tardar en verse la imagen. Y ese sí es mi problema. Ahora, yo a ustedes lo veo rapidísimo, porque yo tengo una bajada rápida. Entonces, yo cualquier cosita, yo estoy escuchando perfecto a todos los que están entrando. ¿Sí? Bueno, volviendo al tema, vamos al lenguaje de programación. Y aquí en el lenguaje de programación vamos a ver distintos tipos de lenguaje de programación que siempre nos basamos, ¿sí? Como introducción al lenguaje que utiliza la computadora también, que es el binario, ¿sí? En ceros y unos, pero después no significa que vamos a trabajar en ceros y unos. Después tenemos otro tipo de lenguaje con códigos y demás. Por ejemplo, el lenguaje de programación en SQL, en Java, el lenguaje de programación en C++, en XML, en PHP. Por ejemplo, yo manejo lo que es lenguaje de programación PHP y HTML, ¿sí? Y PHP y HTML, ahora yo voy a mostrarles aquí, por ejemplo, a ver, quiero ver si me deja inspeccionar. A ustedes les va a salir ahora una pequeña ventanita. No sé si la están viendo la ventanita en este momento, acá arriba. No sé si están viendo, a ver, yo le voy a poner un lapicito. ¿Están viendo esta parte? No sé si Camila también estás viendo esa parte. No. Que hay que sale como una especie de redondelcito que dice sobre una área de la pantalla. José, ¿vos estás viendo ahí lo que marqué en la pantalla? Sí. Ahora yo veo. Bien. Ahí se ve que dice docstip HTML public, bla, 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 HTTP, y dice la página, y empieza con HTML, XMLN, igual, y empieza a poner la página, pone head es cabeza, body es cuerpo, y empieza con contenido. Todo esto que está viendo ahí, que se está mostrando en ese momento, todo lo que aparece, eso es un código que se está creando para que se visualice la página que ustedes tienen en este caso del otro lado. Si ustedes lo que ven aquí
en este caso se tiene que crear en un lenguaje, ¿sí? Que es todo esto que está contenido aquí. Yo para aprenderme todo esto no es tan difícil, es solamente práctica. Creo que más que todo es práctica y saberse qué función tiene, por ejemplo, div, qué función tiene script, qué función tiene body, qué función tiene head. Después mucho inglés también hay que manejar porque hay conceptos en inglés, pero este es un tipo de lenguaje, ¿sí? El lenguaje HTML o un lenguaje PHP, que son uno de los más normales, uno de los más conocidos. Pero después podemos ir a otro tipo de lenguaje y ese tipo de lenguaje por ahí es mucho más complejo o más difícil. Por ejemplo, el lenguaje C o lenguaje de tipo, como les decía en un principio, de alto nivel o de bajo nivel, depende en qué nivel estemos, se va a hacer más difícil o más fácil de manejarlo. Entonces, un programador no es que es sencillo una vez que ya tenés la práctica, pero al principio cuesta porque hay que adaptarse a trabajar en una forma distinta, porque uno para ver la pantalla, como ustedes la ven en la computadora, por atrás de todo eso hay un código, y ese código para ustedes les parecería chino básico, pero para un programador le va a parecer que es normal. Y por ahí a veces en el código se puede uno equivocar en un puntito o en un punto y coma y el código puede ser que no funcione o que directamente si están haciendo una página de internet, la página está en HTML o en PHP, directamente la página no se vea. ¿Se entiende? Por ejemplo, la mayoría de las páginas trabajan de esa forma. Ahora, necesitan también una base de datos que puede ser en este caso usando programación SQL, que también es otra forma de lenguaje. También hay que ver ese lenguaje de aprenderlo. Son parecidos en algunas palabras son parecidas, pero van cambiando. ¿Sí? Volviendo al tema entonces, para hacer uso de programas de programación, necesitamos saber lenguaje de programación. ¿Sí? El lenguaje de programación son muchos los lenguajes, depende del programa que estemos usando. ¿Sí? Por dar un ejemplo, a ver, José, decime un juego que estás jugando últimamente, que te envicie y que estés jugando continuamente. ¿Va a decir que no jugás jueguito? Ah, ¿qué va a ser? Algún juego seguro que tenés en el celular instalado. ¿Cuál puede ser? Decime. A ver, vamos a ver. No creo que tenga Clash Royale, pero bueno. Lenguaje. Em, Vamos a ver qué aparece al respecto. Vemos acá en la wiki. ¿Qué lenguaje utiliza? Modo de juego, formato. No me está diciendo aquí. No, no me está diciendo rápidamente en qué lenguaje está creado este juego, por ejemplo. Plataforma GIGA lanzado en lenguaje Bueno, no. A ver, en otro lado. Bueno, por ejemplo, acá dice que usan el C++, ¿sí? Que es uno de los más utilizados. ¿Y qué más tenemos en cuenta? El C++, el Java, el JavaScript, bueno, el Python. Bueno, son todos esos programas que se utilizan para poder crear, y hay muchos más, ¿no? Para poder crear un programa de videojuegos, ¿sí? Tengamos en cuenta eso en ese caso para poder analizar al respecto
qué es un programa, un programa de, perdón, un software de programación, ¿sí? Un software de programación, entonces, es un programa que permite, mediante conocimiento del lenguaje de programación, crear distintos programas. Dependiendo de qué tipo de lenguaje, van a ser distintos los programas. Y los software. Pueden ser de aplicación, pueden ser de sistemas. Los programas de sistemas habíamos dicho que eran los programas, los principales programas que usa una computadora o un celular para poder administrar o usar los recursos, ¿sí?, de esa máquina o de ese celular o de esa PC. Y una vez que ya instalamos el sistema operativo, para poder usarlo un poco mucho más de forma específica en alguna tarea que tengamos que hacer, tenemos que instalarles los software de aplicación. Por ejemplo, el software de aplicación podrá ser de tipo para juegos, para hacer un procesador de texto, para navegar en Internet, etcétera. Entonces, volviendo a la tarea, tengan en cuenta esto, que para desarrollar la tarea, por favor, hay cositas que ya están dadas aquí en lo que es los materiales que yo subí, pero también pueden sacar de Internet. Hay un montón de ejemplos que se dieron al respecto de software de aplicación, software de sistemas y software de programación. Preguntas hasta el momento. Veo que me mandaron un chat, no sé quién. Chat 1 dice. Ah, a ver, coméntame eso, ¿cómo es el tema, Camila? Camila, Camila, Camila. Camila. Vuelve. José, mientras tanto, ¿tenés alguna pregunta, duda? Dana. Camila, ¿a qué te referís como que sí, yo ayer leí eso y me quedé tipo carpeta? ¿Qué significa eso? No, profe, hablan con Ana y para todo. Pero comentame a ver si yo por ahí te puedo ayudar en alguna cosa. Sí, yo... Que la profe de inglés dijo que iba a revisar la carpeta y ya se la Ah, hablando de carpeta. ¿Ustedes tienen con Cayapa? ¿no? ¿Con Cayapa tienen ustedes? ¿Con Cayapa? ¿Cómo es la profesora de inglés? ¿O con la Claudia? Con Claudia. Bueno, no. No, yo Cayapa estaba con el tema de que muchos chicos no le habían subido tarea. Bueno, Claudia también muy complicada también, no sé. Ya veremos cada uno el tema de... Cualquier cosa me preguntan, si tienen alguna duda ahí con el tema de inglés también me pueden preguntar, porque yo soy profesor de inglés también, en mis tiempos libres, y puedo sacarle las dudas. ¿Dijo? Uso el Google Traductor y lo soluciono rápidamente. Bueno, chicas, chico, José, chicas, Dana y Camila, cualquier cosa mañana seguimos viendo el tema de otros conceptos nuevos. No sé si subo tarea nueva o les dejo ahí libre mañana o ya voy a ver y analizar cómo es el tema de la subida, porque creo que solamente está esto, ¿no? De software 2, esta tarea de investigar ejemplos de software de sistema, software de aplicación y software de programación. ¿Sí? Bueno, cualquier cosita, también me preguntan por el mensaje o lo que sea. Bueno, me voy porque si no, hablo y hablo y no llegamos a ningún lado. Así que estaremos en contacto si estamos mañana. ¿Sí? Bueno.